Día 6. Round 8. Attila Demmian, Pavel Loube. Tenía menos ideas sobre qué debería jugar contra él que la última vez, ya que parecía más preparado. Al principio, quería hacerle una apertura profesional, que aún no se había visto en Tallinn. Antes de irme a dormir visité Playok y revisé sus juegos de la Euroliga centrado en las aperturas. Me di cuenta de que estaba usando una de mis aperturas favoritas con relativa frecuencia. Me gustaba mucho esa apertura y pensé que tenía suficientes análisis allí con respecto al número de posibles cuartas jugadas. Encontré varios juegos en los que él era blanco y jugaba una variante que yo considero una ventaja negra. Básicamente, cuando era blanco forzaba esta variante porque funcionaba contra sus oponentes de la Euroliga. Pensé que no estaba familiarizado con los mejores movimientos negros y, como los tenía preparados, decidí usar esta apertura para forzar esa variante. En la final del Campeonato del Mundo de 2009, le puse una apertura muy similar en la primera ronda, 1H8, 2J9, 3M10. Él ganó ese juego en 14 movimientos porque elegí una variante que consideré excelente para el negro. Encontró un movimiento que yo ignoré en mis análisis y ganó el juego muy rápidamente. Yo estaba muy enojado conmigo mismo en aquel entonces, ya que el juego me dio un segundo puesto en ese momento. Esta vez estaba seguro que tenía un mejor conocimiento de la apertura a pesar de jugar con menos frecuencia en juegos serios. Creía que mis análisis no eran tan superficiales, por lo tanto no estaba preocupado, estaba ansioso por finalmente tener un buen juego con esta hermosa apertura. Escogió el blanco, lo que fue una buena noticia, pero jugó un cuarto movimiento inesperado. Sin embargo, me gustó lo que vi porque creo que este movimiento también lleva la ventaja negra. Se esperaban 5 y 6 ya que son muy probablemente los mejores movimientos. En este punto me tomé mi tiempo y pensé en mis opciones. Pude recordar mis análisis que incluían 3 posibilidades aquí. 7 y 9, 7, K11 y 7, L10. La primera idea 7 y 9 significaba seguridad y experiencia. Los otros dos eran más como un campo desconocido. Ambos conducen a variantes muy complicadas. Pensaba que 7 y 9 resultaba en una ventaja posicional para mí con la siguiente secuencia. 8, J10, 9, J8, 10, K6, 11, K5. Recordé claramente que analizamos esta variante con Tamiola y Nipoti en Husqvarna y acordamos que el 11, K5 es un bloque perfecto, que el blanco no podría ganar. Por otro lado, realmente quería probar nuevos movimientos como 7, K11 o 7, L10. Al final, mi persona perezosa y conservadora derrotó a mi persona creativa y arriesgada. Elegí 7 y 9 debido a las siguientes razones. Pavel no conocía ninguna de las 3 opciones. Esta era la variante en la que tenía más experiencia. Esta era la opción más segura ya que los análisis, míos y de otros jugadores, habían probado la ventaja del negro. No me sentía con ánimos de intentar algo nuevo y complicado. Después de colocar mi piedra comencé a pensar en un factor. ¿Por qué eligió la V esta variante como blanca si no conoce el movimiento negro más común aquí? ¿Es realmente tan probable como pensé hace un tiempo? Debería haberse dado cuenta de que revisé sus juegos de la Euroliga. ¿Es lo que lo hizo jugar un 4 diferente o había preparado algo aquí? No tuve que esperar un minuto para descubrirlo, ya que jugó muy rápido 8 y 6. Este fue el momento en que empecé a sentirme mal. Intenté olvidarme de mis preocupaciones y la posibilidad de perder el juego de la misma manera que hace 4 años y centrarme en la posición. ¿Qué defensa es mejor? Si cierro en la parte superior el 10, H7 debería ser victoria para el blanco. Lo hice seguro y jugué la otra defensa. El 10 también fue bastante rápido y quise pensar que este movimiento está dado y él no tiene ninguna preparación secreta. 11 fue lo mejor posible y tuve 2 opciones aquí. Mi primera idea fue 13 H6, 14 H7, 15 G8. Pero me preocupaba que 16 J8 fuera victoria blanca. Estaba buscando desesperadamente otras defensas, pero todo parecía malo. 13 M10 no era posible. 13 K11 parecía la mejor opción, así que acepté. 14 y 15 fueron rápidos y comencé a prepararme mentalmente para aceptar la derrota.
16 es un buen movimiento. Al igual que 18. Y después de 20 movimientos no tenía salida. Lo felicité, e intercambiamos nuestras opiniones de inmediato. Admitió que era consciente de esta apertura y, especialmente, de este cuarto movimiento. No conocía los otros movimientos 7, pero demostró una victoria blanca después del 7 que jugamos. Más o menos el mismo escenario que en 2009, una manera muy torpe de perder para mí. Donde cometí el error fatal. En el movimiento 7, no debería haberme adherido a la variante común y conocida. Además, debería haberme dado cuenta de su táctica jugando estos movimientos. Suponiendo que no conoce las variantes después del sexto movimiento fue simplemente tonto. Creo que me merecía este castigo por las malas tácticas. Lo curioso es que solo tengo 2 juegos perdidos en 3 campeonatos mundiales, de un total de 29 juegos. En ambos casos usé casi la misma apertura contra Pavel Lauve y fui derrotado en 14 y 20 movimientos por un absurdo error de teoría. Me considero un buen analista y un buen experto en el uso de teorías de creación propia, pero estos juegos son simplemente ejemplos perfectos de por qué uno no debe confiar completamente en los análisis previos al juego. Citando a Pavel. Tenemos que esperar algunos años más para finalmente jugar un juego normal en los campeonatos mundiales. Debido a este juego, mis seguidores en el torneo tuvieron la oportunidad de acercarse más. Nipoti era segundo con una diferencia de 1,5 puntos. Así que si ganara esta ronda se acercaría mucho. Estaba jugando con Michal Zajic, y para mi suerte, el polaco pudo ganar muy bien. Estaba aliviado. La diferencia siguió siendo la misma, después de 8 rondas tuve 7 puntos. Louve Nipoti 5,5 puntos. Louve con mejor coeficiente y Cosin se ubicó en 4 puntos. Mikhail Cosin también perdió en esta ronda contra Adrian Fitzgerman. Gracias a estos 3 resultados, pude considerar esta ronda como un paso para acercarme a mi victoria. Suena raro, pero cierto. Round 9. Michal Zukowski, Attila Demirian. No pude predecir lo que Michal pondría en mi contra. Básicamente, podría haber sido cualquier cosa, por lo que traté de relajarme en lugar de cansarme al buscar posibles aberturas. Estuvo en una muy mala racha en este torneo con solo 2 puntos de los 8 posibles, sin embargo, la última vez jugamos un juego difícil que terminó en un empate. Sabía que era un jugador mejor que su posición actual, así que no esperaba un juego fácil. Tengo que añadir que mi actitud fue un poco diferente en esta ronda. Antes quería ganar todos los juegos. Aquí quise simplemente evitar perder. Quería asegurar mi primer lugar, ya que después de perder el último juego no tendría oportunidad de terminar el torneo con 11 puntos de todos modos. Me hizo una apertura antigua muy conocida con mucha historia. Esta apertura tiene un montón de teorías y variantes utilizables. Por lo que sé, nadie lo resolvió todavía, los jugadores no están seguros de qué color es mejor y qué formas son las mejores para jugar. Todo lo que sabía era que no me gustaría elegir el blanco, ya que en mi opinión, la apertura da una ventaja para el negro. Si yo escogiera el negro, seguro que jugaría 4, H7 y allí podría ir con 4 movimientos. 4 alternativas para el quinto movimiento es una situación rara en las aperturas profesionales, lo que significa que tenemos muchas teorías en nuestras manos. Para ser exactos, las alternativas del negro después de 4, H7 son 5 y 7, 5, J7, 5, J9, y 5 y 10. Déjenme compartir lo que estaba pensando acerca de estos en ese entonces. Si elegía 5 y 7 entonces 6, G9, 7, H9, 8, H10, 9, J8, 10, G8 o algo más. Jugué mucho esta secuencia en juegos de 1 minuto en línea y encontré una ventaja negra, sin embargo, la posición no es pasiva y puedo imaginar que podría encontrar algo bueno como blanco. No estaba seguro de querer o no correr ese riesgo. Si tuviera que jugar 5, J7, él puede jugar varios 6 aquí, pero 6 y 6 es la opción más probable. Pude recordar un viejo análisis entre Rudolf Dubski y yo. Mi compañero húngaro dijo que demostró que había ganado allí, pero yo nunca lo analicé.
Incluso si se trata de una victoria blanca, debe ser complicado y no olvides que también puede jugar otros movimientos 6. Al igual que en 5 y 7, no estaba seguro de si valía la pena arriesgarse o no. Si hiciera 5, J9. Dos posibles continuaciones, primero 6 y 10, 7, K7, 8, G9, 9, J8, 10, G8. Tampoco soy un gran fan de esta variante ya que estoy familiarizado con las posibilidades. La otra forma es simplemente 6 y 7 y no estoy seguro de un séptimo movimiento. Aquí todo suena mal, así que abandoné esta alternativa rápidamente. Si tuviera que elegir 5 y 10. Esta forma tiene una larga historia y tengo bastante experiencia en las variantes antiguas. Sin embargo, mis viejas teorías desaparecieron cuando la gente encontró nuevas formas de jugar para el blanco. La forma antigua era 6, J7, que continúa con 7, H9, buena ventaja negra y sabía todo allí. Pero asumí que jugaría la otra sexta jugada, que es 6, J9. En ese caso no puedo jugar 7, H9 debido a 8, G8. Las negras deberían jugar 7, G10, un movimiento fuerte pero bonito. 8, H10 es la respuesta más común y después de esto estoy perdido. No conozco las opciones y resultados. Recordé el juego Todd contra Lin del Campeonato Mundial 2011 donde Lin ganó como blanco en esa variante. Aunque ambos bandos jugaron subóptimos en ese momento, más tarde alguien pudo demostrar el Surewin blanco en una rama importante gracias a ese juego. Entonces, ¿qué debo hacer con esta opción? Es bastante complicado e incluye demasiado riesgo. Teniendo en cuenta todo, decidí que 3 opciones son demasiado arriesgadas y uno simplemente no me parecía atractiva. Mi presunción era que Zukowski preparó algo blanco y estaba dispuesto a sorprenderme. Recuerda, no necesariamente quería ganar este juego, solo quería asegurarme de no perder. Esto requería tácticas seguras y jugar las variantes conocidas. Lo último que quería que sucediera es una derrota basada en la teoría. Después de pensarlo, tuve que aceptar que debía poner un SUA2. No fue tan desagradable como puedes pensar, ya que tuve una posición de SUA2 agradable, muy conocida y querida en esta apertura. Seguí adelante y lo puse sobre la mesa. Esta es una teoría de intercambio muy antigua de cuando la gente pensaba que 4J7 era jugable. Luego, se reveló que 4J7, 5G10 es negro Surewin, así que nadie lo volvió a jugar. El blanco sería tonto de jugar 6H7 ya que es una ventaja negra. Sabía que el blanco jugará 6, J9, la única pregunta era quién jugaría como blanco. No estaba seguro de si mi oponente conoce mi plan y, de hecho, eligió el negro. Para mi suerte, estaba muy familiarizado con la teoría que estábamos viendo. De hecho, inventé esto probablemente en 2006. Los movimientos hasta el 11 son lógicos. Las blancas tienen varias opciones aquí, pero quería forzar mi vieja teoría, así que puse 12 y 6. Se dan los siguientes movimientos. 15 también pueden ser 15, M9. Los movimientos hasta el 23 eran lógicos. Esta era exactamente la teoría que quería jugar. Durante el juego fue una buena experiencia recordar a mi joven yo, un analizador novato que intentaba crear teorías día y noche. En aquel entonces tenía una pasión por hacer buenas teorías y esta era una de mis favoritas. Tuve que parar por un tiempo antes del 24º movimiento. De hecho, nunca tuve un juego serio desde esta posición. Solo estaba simulando algunos juegos en el pasado. Por eso me puse a pensar. Sabía que podía jugar fácilmente 24, L10 y luego 26, H7, 26, G7, o 26, F7. Los observé por un tiempo, pero nada de lo anterior parecía prometer una ventaja blanca. Esas variantes son realmente muy difíciles de evaluar y jugar. La mitad de la tabla está vacía, el blanco tiene el ritmo pero el negro puede rodearlo.
Si las blancas no pueden atacar lo suficientemente bien en la próxima etapa del juego, eso significaría un empate en el mejor de los casos, o incluso la victoria de las negras en el peor. Mi opción alternativa era 24K10, un movimiento difícil. El negro no tiene nada en el lado izquierdo. Sería tonto usar esas líneas. El objetivo es encontrar la mejor defensa. Decidí jugar este movimiento ya que, si hubiera ido por el otro lado, mi oponente hubiera tenido un trabajo más fácil. Sabía que él prefiere jugar un juego pasivo y forzar variantes más simples, por lo que era una razón más para elegir el movimiento complicado. Pensó por un buen rato cuando, para mi mayor sorpresa, se dio por vencido. Me sorprendió, pero me alegró darme cuenta de que obtuve un punto completo. Me dijo que no veía defensa en la situación y creo que no tenía suficientes ánimos como para seguir luchando. Mis análisis posteriores al juego muestran que el negro, de hecho, tiene una defensa, por ejemplo, jugando 25K11, 25K12 o 25J11. Estoy seguro de que interpretó mal una victoria blanca cuando el negro en realidad podía evitarlo. Me sentí feliz y afortunado de ganar este punto, considerando que apunté a un partido conservador. No hubo cambios importantes en el top de la clasificación. Después de 9 rondas tuve 8 puntos, los dos jugadores checos 6,5 puntos y habían 3 jugadores con 5 puntos: Sajik, Kosin y Tot. Los últimos 2 juegos se jugaron en días separados, así que pudimos descansar más hacia el final del torneo. Tenía que ganar al menos medio punto en 2 partidas para volver a ser campeón del mundo. Mis oponentes restantes eran de la parte más débil de la competencia, pero a pesar de eso los consideraba peligrosos. No subestimé a nadie por un segundo.